Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 11 Mission. Número 36, Lord Danzo solicita tu presencia. De repente, una voz fría resonó en el oído de Baisi. Baisi frunció el ceño, se levantó y respondió suavemente entendido. Después de decir eso, se dio vuelta y miró a la persona que entregó el mensaje y agregó además. ¿Qué? El ninja de Road que entregó el mensaje estaba confundido y dejó escapar un sonido de perplejidad. En ese momento, dos afiladas púas de madera sobresalían repentinamente de detrás de él, apuntando directamente a sus sienes. Al ver esos picos tan cerca, casi tomó represalias, pero finalmente se contuvo. Al notar la falta de resistencia del otro, Baisi curvó ligeramente su dedo, retrayendo las enredaderas formadas por Wall Release, y dijo además, no aparezcas detrás de mí en el futuro. En verdad, había sentido la presencia del otro incluso antes de que se acercaran, pero se abstuvo de actuar de inmediato para ocultar sus capacidades sensoriales. Sin embargo, no se complacería con el otro, lo que motivó su acción anterior. Creía que después de esto, el ninja no se atrevería a aparecer detrás de él nuevamente. De esta manera, también le proporcionaría un poco más de seguridad. Al estar en una guarida de lobos, necesitaba permanecer alerta, ya que podía ser emboscado en cualquier momento. Una vez que se disolvió World Release, Baisi no se demoró y dijo directamente dirige el camino. De esta manera. El ninja Rod respondió y avanzó en una dirección, aparentemente imperturbable por la acción anterior de Baisi. Esto era totalmente comprensible. Danzo cultivó a la mayoría de los ninjas de Road desde una edad temprana para que fueran herramientas, sin sus propios pensamientos y sentimientos. Su único principio rector era obedecer las órdenes de Danzo. Todo lo demás era secundario. Por tanto, Baisi no tenía miedo de ofenderlos. Me pregunto qué quiere Danzo de repente conmigo. Al observar la retirada hacia adelante, Baisi dejó de pensar demasiado y utilizó la técnica de parpadeo corporal para ponerse al día. Aproximadamente media hora después, los dos llegaron a una base subterránea. Estaba claro que varios miembros del personal ya se habían reunido aquí, completamente armados, lo que indicaba que se estaban preparando para alguna misión. ¿Danzo planea obligarme a realizar una misión? Con este pensamiento, Baisi permaneció inexpresivo en la superficie, acercándose rápidamente y diciendo respetuosamente señor Danzo, ¿me llamó? Al escuchar esto, Danzo asintió levemente y le hizo un gesto a alguien detrás de él para que pasara por encima de un equipo. Por el estilo, era el mismo que el equipo estándar usado por los demás en los alrededores, solo que un poco más pequeño en tamaño, claramente destinado a él. Al ver esto, Baisi no perdió el tiempo e inmediatamente tomó el equipo para ponérselo. Después de vestirse completamente, Danzo finalmente le habló número 36, a partir de hoy tu nombre en clave será ***, recuerde. Mis órdenes son primordiales, ¿entiende? Sí, señor Danzo. Baisi no dudó en absoluto y respondió rápidamente. Después de decir esto, se colocó la máscara en la cara. Al verlo de esta manera, Danzo asintió satisfactoriamente y le indicó que bajara. Luego, continuó acabamos de recibir información de que un equipo de ninjas de Eden Cloud Village ha cruzado la frontera, con un número de entre 10 y 20. Tu misión es sencilla capturarlos a todos. Mientras hablaba, escaneó toda la escena con una mirada siniestra, y una vez que todos inclinaron la cabeza en señal de sumisión, continuó ahora sígueme. Con eso, utilizó la técnica Body Flicker y desapareció del lugar. Inmediatamente después, los ninjas de Road comenzaron a desaparecer uno por uno. Al ver esto, Baisi no se atrevió a dudar y rápidamente hizo lo mismo. Cuando salió y se puso el sol, ya era la tarde del día siguiente. Después de un día de búsqueda, habían determinado aproximadamente el alcance de la actividad del enemigo y ahora estaban esperando la confirmación final. Durante un descanso, Danzo señaló varios marcadores de puntos rojos en un mapa y preguntó mirando estas huellas, ¿puedes adivinar su objetivo? Al escuchar esto, Baisi fingió contemplación, burlándose interiormente ¿necesito siquiera adivinar? La tercera gran guerra ninja está a punto de estallar en pleno apogeo. Con la llegada del enemigo ahora, tiene que ser para reconocimiento antes de la guerra. Por supuesto, no podía decir esto directamente.
Aunque cualquier persona exigente en el mundo ninja podría darse cuenta de que la guerra era inminente, él, al no haber estado nunca en contacto con esa información, no podría tener ese concepto. Esto no era algo que pudiera explicarse con una simple suposición. Después de un momento de reflexión, señaló las posiciones de los puntos rojos en el mapa y dijo desde el mapa, parece que estos lugares son rutas estratégicas fáciles de defender pero difíciles de atacar. La aparición del enemigo cerca de estas zonas es probable para el reconocimiento del terreno, ¿verdad? Ante esto, Danzo lo miró con ligera sorpresa. A pesar de saber que Baisi tenía fuertes habilidades de aprendizaje y se desempeñaba bien en clases teóricas, su visión con apenas 7 años era algo extraordinaria. Sin embargo, esto solo fortaleció la determinación de Danzo de mantener a Baisi bajo su control. Pensando esto, Danzo no reprimió sus elogios. No está mal, eres bastante impresionante. En ese momento, apareció en escena un ninja de Root. Baisi sabía quién era. Era otro de los subordinados de confianza de Danzo, conocido como Aburame Ryoma, que se destacó en infiltración y reconocimiento. La mayor parte de la misión de búsqueda había sido realizada únicamente por él. Al verlo aparecer, Danzo inmediatamente preguntó cuál es la situación. Sin perder tiempo, Ryoma respondió: las posiciones han sido confirmadas. ¿Y el número y la fuerza? Preguntó Danzo de nuevo. 4 Jonin y 16 Chunin, respondió Ryoma. 4 escuadrones entonces. Danzo murmuró, luego se levantó y llamó a los demás: reúnanse. Mudarse. Al recibir la orden, los ninjas Root circundantes ajustaron inmediatamente sus formaciones, protegiendo a Danzo y Baisi mientras seguían de cerca a Aburame Ryoma, avanzando. Aproximadamente una hora después. En una determinada zona del bosque. Los ninjas de la nube estaban huyendo. De repente, uno de ellos pareció ver algo. Su rostro cambió drásticamente y rápidamente se detuvo gritando: ten cuidado, hay una emboscada. Sin embargo, su advertencia llegó demasiado tarde. Acompañadas de una explosión ensordecedora, decenas de etiquetas explosivas detonaron simultáneamente, envolviendo la zona a 100 metros de distancia en llamas carmesí. La poderosa onda de choque los derribó. Después de unos momentos, la onda expansiva de la explosión disminuyó gradualmente. Sin embargo, antes de que los ninjas nube pudieran recuperar el aliento, el sonido de los zumbantes proyectiles resonó a su alrededor. En ese momento, el humo y el polvo de la explosión aún no se habían despejado, obstruyendo su visión, y 4 ninjas Cloud heridos cayeron al suelo. En ese momento, una poderosa ráfaga de viento entró, arrastrando instantáneamente el humo circundante, revelando un caótico campo de batalla. En el centro, los 16 ninjas Nupe se encontraban espalda con espalda, formando un círculo tenue. A su alrededor había más de 20 ninjas enmascarados. Anbu de Konoha. Al ver a estos ninjas, el corazón de Yamamoto se hundió y se dio cuenta de que él y sus compañeros probablemente no podrían escapar. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 12 First Battle. En las batallas entre ninjas, la inteligencia es extremadamente importante. Precisamente porque Aburame Ryoma había confirmado primero la posición, el número y la fuerza del enemigo, pudieron preparar con éxito una emboscada y completar el cerco. Sin esta información, la dificultad de aniquilar completamente al enemigo habría aumentado exponencialmente. Afortunadamente, todo avanzaba según lo previsto. Al observar a los ninjas de las nubes que habían caído en la trampa, Danzo no desperdició ninguna palabra. Giró ligeramente la cabeza y dijo a Baisi, lo entendió de inmediato. Saltó de la rama y sus manos se movieron rápidamente mientras formaba sellos manuales. Aunque el atacante era solo un niño, Yamamoto Lin no se atrevió a ser descuidado y rápidamente gritó: tengan cuidado todos. Sin embargo, la corta edad de Baisi fue muy engañosa. Inicialmente, la mayoría de los ninjas de Cloud sentían confusión más que estado de alerta. Cuando se dieron cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Gracias a su excepcional afinidad por el chakra Ear Release en el grado sexto, le resultó fácil aprender ninjutsu relacionado y, de manera similar, lanzarlo fue sin esfuerzo. Por ejemplo, justo cuando aterrizó, terminó de formar los sellos manuales. Tan pronto como tocó el suelo, desató un ninjutsu Ear Release de rango Zenitsu Amp.
Como jutsu fundamental de la técnica de rango Air Release Yellow Spring Swamp, sus efectos no fueron tan abrumadores, pero sus características fueron las mismas. Ante sus ojos, el suelo debajo de los ninjas Nupe se convirtió en un pozo de pantano, lo que provocó que la mayoría de los Chunin quedaran atrapados. Por supuesto, esperar que este magro pantano neutralizara a estos ninjas no era realista, por lo que Baisi tenía un plan de respaldo. Aprovechando la situación en la que varios quedaron atrapados, volvió a formar sellos manuales a una velocidad increíble, esta vez lanzando Wall Release. Cuando vio varios shuriken volando hacia él, Baisi no se inmutó ni esquivó. Simplemente levantó la mano y convocó a decenas de enredaderas. Estas enredaderas se elevaron como dragones nadando, bloqueando el shuriken en el aire y atrapando al chunin que acababa de escapar del pantano. Liberación de madera técnica de encuadernación silenciosa. Con un suave canto, Baisi apretó el puño con fuerza. En el momento siguiente, la sangre salpicó mientras gritos penetrantes acompañaban el sonido de huesos destrozados, resonando por todo el campo de batalla. Al ver a sus camaradas aplastados por las enredaderas, la gran mayoría de los ninjas de las nubes quedaron congelados en estado de shock, claramente conmocionados por la espantosa escena. Sin embargo, destacó una persona: Yamamoto Lin. Actualmente Baisi utilizó Word Release, con las pupilas dilatadas. Si bien es posible que otros no sepan lo que estaba pasando, él sí lo sabía. Como ninja nacido en un clan prestigioso, sus conocimientos superaron con creces los de los ninjas comunes y corrientes. Había visto registros al respecto en la biblioteca secreta de su familia, por lo que inmediatamente lo reconoció como el ninjutsu Word Release perdido hace mucho tiempo de Iden Leaf Village. El pensamiento del legendario dios del ninja le provocó escalofríos. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una serie de gritos lo devolvieron a la realidad. Siguió el sonido y vio la escena de su subordinado siendo aplastado por las enredaderas. Haciendo caso omiso de la terrible situación de los Chunin, Yamamoto Lin tenía un pensamiento en mente: necesitaba traer esta información a la aldea. La hoja oculta ha vuelto a producir un usuario de Word Release. Independientemente de la fuerza del oponente, no podemos permitir que esta persona crezca. El mundo ninja no necesita otra deidad, y menos aún la aldea nube oculta. Pensando esto, Yamamoto Lin gritó ferozmente: este es el legendario lanzamiento de WoW. Juntos, matémoslo. Mientras hablaba, atacó a Baisi. En ese momento, los otros tres Jonin finalmente se dieron cuenta de a qué se enfrentaban. Este era el legendario Word Release. Sin dudarlo, inmediatamente hicieron lo mismo. Como su líder ya se había comprometido, los Chunin naturalmente no podían quedarse impasibles y comenzaron a formar focas manuales, preparándose para lanzar ninjutsu para ayudar. Pero en ese momento, varias enredaderas de repente estallaron del suelo y rápidamente las rodearon. Después de haber sido testigos del espantoso destino de sus camaradas, no se atrevieron a dejar que las enredaderas se acercaran demasiado, deteniendo rápidamente sus focas manuales para evadirlas. Al ver esto, Baisi no buscó aprovechar su ventaja. Inmediatamente saltó hacia atrás, evitando el shuriken lanzado por los cuatro Jonin. ZZZZZ. ¿Qué es ese sonido? Los oídos de Baisi se animaron y su expresión cambió abruptamente. Sin dudarlo, se lanzó hacia un lado. En el segundo siguiente, un destello de fuego iluminó la zona, seguido de una explosión ensordecedora. Resultó que el sonido de Zipsling era el ruido de una etiqueta explosiva encendiéndose. Uno de los Cloud Jonin acababa de utilizar la técnica Shadow Shuriken, ocultando un shuriken equipado con una etiqueta explosiva. Había evitado el ataque obvio, pero pasó por alto la trampa encubierta. Y ahí radica la diferencia en la experiencia de combate, algo de lo que Baisi carecía. En medio del humo, Baisi se levantó lentamente y tosió fuerte. Al ver esto, los cuatro Cloud Jonin se llenaron de deleite y pensaron: después de todo, es solo un niño. Incluso si tiene Word Release, no puede compensar la brecha de experiencia. Con este pensamiento en mente, arrojaron su shuriken hacia el tosido Baisi, apuntándolo directamente a través del humo. Pero justo cuando el shuriken golpeó a Baisi, docenas de enredaderas surgieron repentinamente del suelo, atrapándolas a todas. ¿Qué es esto? Al mirar las enredaderas circundantes, los cuatro Cloud Jonin de repente se sintieron incómodos y rápidamente se volvieron hacia el humo donde había estado Baisi. En ese momento solo quedaba un muñeco de madera realista.
No muy lejos de la figura de madera, Baisi se burló, aumentando su aporte de chakras. Los enemigos, después de haber experimentado su ataque una vez, inconscientemente lo consideraban simplemente un niño, sin saber que dentro del cuerpo de este niño yacía el alma de un adulto y una mente ansiosa por aprender. Habiendo sido engañado una vez, rápidamente ideó una contramedida. Aprovecharía su edad para fingir debilidad, esperando que el enemigo atacara antes de usar World Release World en doble, para poder cambiar de lugar y luego desatar su técnica definitiva World Release Birth of the World Tree, completando finalmente el contraataque. Para lograr este objetivo, tenía 3 requisitos previos. El primero fue el descuido del enemigo. Si no se dejaban engañar, nada más importaba. La segunda fue que debía evadir su ataque en el momento adecuado. World Release World en doble seguía siendo una técnica de sustitución, y si no se lanzaba con éxito a tiempo, realmente moriría. Sin embargo, si se lanzaba demasiado pronto, también revelaría un defecto. Si no fuera por sus sentidos mejorados de grado tercero, no se habría atrevido a intentarlo. El tercero necesario era utilizar la capa de humo. Sin el humo, las agudas observaciones del Jonin se verían fácilmente a través de su configuración. Si ese fuera el caso, no habría tenido la oportunidad de tomar represalias. Sin embargo, esta configuración suya parecía incapaz de asestar un golpe mortal. Si bien World Release Birth of the World Tree era un jutsu muy poderoso, dado su nivel actual de chakra, solo podía crear una pequeña porción de bosque como máximo. Además, durante este proceso, las vides bajo su control tenían un poder de ataque notablemente débil. Debido a esto, los 4 Cloud Jonin encontraron su oportunidad de contrarrestar. Posteriormente, protegido por los otros 3, Yamamoto Lin aprovechó la oportunidad para desatar un poderoso Jutsu Lightning Release, destruyendo todas las enredaderas de un solo golpe. Así, los 4 ninjas Nupe se liberaron con éxito mientras Baisi se encontraba en una posición incómoda, habiendo agotado todos sus chakras. Afortunadamente, no estaba solo. Los otros ninjas de Road ya habían comenzado a actuar. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 13 The End. Al ver que Baisi era débil, los 4 Jonin de Kumogakure que acababan de escapar lanzaron inmediatamente un contraataque. En un instante, decenas de shurikens volaron en dirección directa a los puntos vitales de Baisi. Sin embargo, parecía que Baisi no se daba cuenta de estos ataques. Continuó recuperando su chakra sin ninguna intención de esquivarlo. Cuando los shuriken estaban a punto de golpearlo, de repente, 4 Road Jonin se pararon frente a él, empuñando espadas cortas, y después de una ráfaga de sonidos de choque, todos los shuriken dirigidos a Baisi fueron detenidos. Entonces uno de ellos dijo ahora puedes descansar. Sin ninguna pausa, él y los otros 3 corrieron hacia los ninjas nube. Al mismo tiempo, otros 3 ninjas de Road vinieron a proteger a Baisi por detrás. Al ver esto, Baisi simplemente se sentó con las piernas cruzadas y se concentró en recuperar sus fuerzas mientras observaba el campo de batalla. Primero, mirando a los Chunin, los ninjas Road habían ganado una ventaja significativa porque Baisi había tomado a varios de ellos con la guardia baja antes e incluso atrapó a uno de los Jonin. Básicamente, estaban reprimiendo al enemigo en combate. Estos ninjas son de hecho más fuertes que el Chunin promedio, pero en comparación con los ninjas Road, todavía faltan. Sacudiendo la cabeza hacia adentro, Baisi desvió su atención del Chunin hacia el campo de batalla del Jonin. A diferencia de los Chunin, las batallas entre los Jonin fueron mucho más intensas. Era común ver enfrentamientos de ninjutsu y taijutsu, y los combates cuerpo a cuerpo se volvían extremadamente peligrosos. Esto hizo que Baisi se sintiera un poco aterrorizado. Pensó gracias a Dios usé God Release para reprimir al enemigo antes. De lo contrario, si hubiera estado atrapado en combate cuerpo a cuerpo, las consecuencias serían inimaginables. Después de mirar por un tiempo y darse cuenta de que ninguna de las partes llegaría a una conclusión en el corto plazo, la mirada de Baisi involuntariamente se desvió hacia varios cuerpos que parecían haber sido destrozados hasta quedar irreconocibles. Para ser honesto, Baisi era extremadamente reacio a matar. Como joven que había crecido en tiempos de paz, sentía un profundo respeto por la vida. Sin embargo, en el año transcurrido desde su viaje a este mundo, había visto a demasiados niños inocentes perder el control bajo las células de Ashirama y finalmente morir en la miseria.
Esto lo había despojado de su anterior reverencia por la vida y lo había dejado con un desdén profundamente arraigado por este cruel mundo ninja. Para salir de este mundo o cambiarlo se necesitaba suficiente poder. Es evidente que no tenía tanta fuerza en este momento. Por tanto, todo lo que podía hacer era permanecer oculto. Sin embargo, en el mundo ninja, donde las vidas eran tan baratas como la hierba, no matar no significaba que uno no fuera asesinado, especialmente porque actualmente se encontraba en el oscuro lugar de reunión de Roth. Por tanto, Baisi tuvo que endurecer su corazón. Gracias a la preparación mental que había construido, pudo matar a esos ninjas de la nube sin cambiar su expresión. Justo cuando Baisi flotaba en sus pensamientos, de repente sonó un fuerte grito: «¡Cúbreme!». Despertado por esta voz, Baisi rápidamente miró en la dirección de donde venía, solo para descubrir que era Yamamoto Lin, quien parecía ser uno de los líderes de los ninjas nube, dirigiendo la batalla. Sin que ellos lo supieran, ya se habían alejado del centro del campo de batalla. Mientras Baisi contemplaba qué tipo de truco podría tener el enemigo, de repente apareció un relámpago que cubrió instantáneamente un radio de varios cientos de metros. Todos en el campo de batalla se pusieron alerta y se prepararon para defenderse del peligro inminente. Sin embargo, momentos después, el ataque esperado no se produjo, sino que el rayo brilló siniestramente y no se disipó. ¿Es esto una ilusión? Al darse cuenta de esto, Baisi rápidamente selló las manos, alterando el chakra de su cuerpo. Su mente se aclaró y la luz cegadora del rayo se desvaneció gradualmente. Cuando miró hacia el campo de batalla, solo 3 Jonin permanecían en el lado de la nube, mientras que Yamamoto Lin, que originalmente había gritado, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Se escapó? Con este pensamiento en mente, Baisi miró hacia la posición de Danzo. Al ver que Danzo no mostró reacción, Baisi comprendió que el enemigo no podría haber huido. Por supuesto, todavía hay varios ninjas de Roth que aún no se han mostrado. Esta vez, la mano de obra de Roth fue claramente desproporcionada con respecto a la dificultad de la tarea. Podía adivinar la razón. Danzo probablemente trató esta misión como parte de su entrenamiento, con la intención de que Baisi se adaptara antes al verdadero combate. Al mismo tiempo, ese personal adicional debía asegurarse de que no se filtrara información de inteligencia. Ahora, el acuerdo de Danzo dio sus frutos. Esos varios ninjas de Roth que aún no se habían revelado probablemente ya estaban persiguiendo al enemigo. En ese momento, una explosión resonó desde el bosque. Al observar las llamas parpadeantes, Baisi suspiró interiormente con fuerza insuficiente. Incluso los planes más meticulosos podrían conducir a la muerte. Escaneando el campo de batalla lleno de Cloud Chunin caído, así como de los 3 Jonin que acababan de convertirse en peones y ahora estaban rodeados, Baisi concluyó que esta batalla pronto llegaría a su fin. De hecho, 15 minutos después, todos los ninjas de Cloud yacían derrotados en el suelo, incluido Yamamoto Lin, que había huido antes. Después de contar los números y confirmar su exactitud, Danzo ordenó: limpia el campo de batalla. Cuando cayeron sus palabras, los ninjas de Roth inmediatamente entraron en acción. Algunos dieron golpes finales, otros recuperaron equipo y algunos borraron rastros de la batalla. Los roles de todos eran claros, moviéndose en perfecta coordinación como partes de una máquina. Aproximadamente media hora después, el campo de batalla quedó completamente transformado. Aunque aún quedaban rastros de la batalla, no quedaba ninguna indicación de la cual alguien pudiera deducir las identidades de los dos bandos. En particular, las huellas dejadas por World Release de Baisi se limpiaron a fondo, asegurando que el secreto de la técnica no se filtrara. Mientras inspeccionaba el campo de batalla, Danzo asintió satisfecho y luego dijo: la misión se ha completado. Vuelve al pueblo inmediatamente. Sí. Todos respondieron al unísono y rápidamente se dispusieron, protegiendo a Danzo y Baisi mientras se dirigían en la dirección de donde habían venido. Cuando se puso el sol y salió la luna, el tiempo pronto pasó a la noche. Pueblo de hojas ocultas. Sede de la raíz. En cierta habitación, Baisi yacía tranquilamente en su cama, reflexionando sobre los acontecimientos del día. No había duda de que esta misión no era solo una mera tarea. También fue una prueba de Danzo. Afortunadamente, había fallecido. Sin embargo, esto también significó que ya no podía estudiar y entrenar tan pacíficamente como lo había hecho durante los últimos 4 años. Lo que le esperaba ahora era probablemente un flujo interminable de misiones.
Baishi no tenía dudas de que Danzo no escatimaría recursos en su nombre. En este tumultuoso mundo ninja, donde cada momento estaba plagado de peligros, sería extraño que Danzo no explotara plenamente una herramienta de primer nivel como él. Sin embargo, esto no fue algo bueno para el propio Baishi. Aunque poseía World Release y demostró la fuerza de Jonin en la batalla de hoy, la inminente guerra mundial ninja estaba en el horizonte, con las aldeas cada vez más activas y los niveles de peligro de la misión aumentando. La fuerza de un Jonin podría no ser suficiente. Por lo tanto, en el futuro, su tarea principal era mejorar rápidamente su propia fuerza. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 14 Aftermath. Me mejora la fuerza. Baishi reflexionó por un momento y pensó en silencio. Sistema, muestra mi estado. Inmediatamente apareció un panel translúcido familiar. Anfitrión Baishi Elar 7, 65. Atributos básicos. Fuerza 5, 5, agilidad 6, 2, constitución 12, 5, inteligencia 10, 4. Mejoras especiales. Afinidad del chakra agua sexto 7,8%, tierra sexto 8,5%. Mokuton V 50,5%. Resistencia mental V 11,2%. Sentidos mejorados tercero 16,8%. Adaptabilidad de la celda tercero 0,1%. Resistencia a la toxina segundo 25,5%. Autocuración primero 74,5%. Estado normal. Advertencia: el sello de erradicación de raíces de la maldición de la lengua es vinculante. Al observar la información en el panel, Baishi cayó en un profundo pensamiento. Si quería mejorar su fuerza en poco tiempo, aprender ninjutsu era sin duda la mejor opción. Con sus afinidades de nivel sexto por el chakra de la tierra y el agua, aprender ninjutsu relacionado no debería ser difícil. Sin embargo, la limitación actual de su fuerza no era el ninjutsu sino el chakra en sí, algo que se podía ver en la batalla de hoy. En ese momento, si tuviera suficiente chakra, podría haber atrapado completamente a esos 4 Hobtanin y evitarles encontrar la oportunidad de realizar su ninjutsu. Además, si su chakra alcanzara incluso una décima o una centésima parte del de Senju Shirama, ni siquiera necesitaría acercarse al campo de batalla. Un estilo de madera, el nacimiento de los árboles, sería suficiente para acabar con el oponente, pero no pudo hacerlo. La razón era simple: chakra insuficiente. Wood Style era un límite de linaje con inmensa plasticidad. Una vez dominado, cada ataque podía verse como un ninjutsu. Por lo tanto, para él, el ninjutsu ordinario tenía poco valor de aprendizaje. En cuanto a algunos ninjutsu de efectos especiales, si bien le resultaron útiles, la dificultad de aprenderlos era demasiado grande y no se podían dominar en poco tiempo. Además, actualmente no tenía acceso a ese ninjutsu. Dado que aprender ninjutsu no era un camino viable, solo podía encontrar caminos desde el sistema primero, en la sección mejoras especiales, aparte de autocuración. Otras habilidades estaban lejos de subir de nivel y no podía esperar mucho en poco tiempo. En cuanto a Self-Healing, si bien mejoraría su capacidad de supervivencia, no mejoraría significativamente su fuerza general. Por lo tanto, solo pudo fijar sus objetivos evolutivos en atributos básicos. Aunque aumentar los atributos básicos no fue particularmente rápido, al menos mostraría resultados más obvios en el corto plazo en comparación con las mejoras especiales. Casualmente, su suministro de chakras, que era el principal factor que limitaba su fuerza, también estaba relacionado con la energía física y mental. Luego centraré la evolución en Constitution y Intelligence. Una vez tomada la decisión, Baishi ya no perdió el tiempo, apagó la luz e inmediatamente activó la evolución. En el momento siguiente, el sistema comenzó a extraer chakras de su cuerpo y transformarlo en una energía extraña y fría. Esta energía se extendió lentamente por todo su cuerpo, como un par de manos de jade, rozando suavemente cada célula y eventualmente fluyendo hacia su mente, alimentando su espíritu. Y esto fue solo el comienzo. Durante un período de tiempo posterior, esta respiración apareció y desapareció continuamente, fortaleciendo repetidamente su cuerpo hasta que su chakra fue completamente consumido. Sintiendo el vacío del chakra en su cuerpo, Baishi cayó en un sueño satisfecho. Después de eso, Baishi redujo adecuadamente su tiempo de entrenamiento e invirtió más chakra en la evolución.
Pasaron los días y Baishi nunca emprendió una nueva misión hasta que, medio mes después, de repente recibió una citación de Danzo. Konohagakure. Sede de Root. En una oficina, Danzo estaba revisando documentos y el sonido del crujido del papel resonaba en la tranquila habitación. De repente sonó un golpe. Entra. Crujido. La puerta se abrió, revelando la figura de un niño Baishi de 7 u 8 años. Señor, ¿me llamó? Sí, Danzo respondió mientras empujaba los documentos en su mano hacia Baishi, diciendo echa un vistazo. Al escucharlo, Baishi recogió el expediente en el escritorio y rápidamente lo hojeó, descubriendo que contenía información detallada sobre 3 ninjas de Konohagakure. Nombre Okawa Kei edad 34 identificación ninja 0091 30 rango J Nin experiencia de la misión D clasificado 121 veces. C clasificado 145 veces. B clasificado 211 veces. A clasificado 32 veces. S clasificado 1 vez. Posición Fuerza de la Frontera Este, 1A División, 3 o Escuadrón, líder del equipo. ID del equipo E, 131. Nombre Murayama Ryo edad 18 identificación ninja 011 250 rango Chuandin experiencia de la misión D clasificado 67 veces. C clasificado 92 veces. B clasificado 31 veces. A clasificado 2 veces. Posición Fuerza de la Frontera Este, 1A División, 4 o Escuadrón, miembro del equipo. ID del equipo E, 143. Nombre Takuto edad 19 identificación ninja 011 342 rango Chuandin experiencia de la misión D clasificado 71 veces. C clasificado 84 veces. B clasificado 40 veces. A clasificado 5 veces. Posición Fuerza de la Frontera Este, 1A División, 2 o Escuadrón, miembro del equipo. ID del equipo E, 125. Okawa Kei, Murayama Ryo, Takuto. Un J-Nin y 2 Chundainin estacionados en la frontera oriental. ¿Qué significa esto? Baishi estaba desconcertado, así que miró hacia Danzo. Sin embargo, Danzo no le explicó de inmediato. En cambio, preguntó ¿recuerdas la misión de hace medio mes? Al enterarse, Baishi quedó desconcertado. Volvió a escanear la información de los documentos, notando las posiciones de los 3 individuos, y murmuró pensativamente podría ser. Exactamente como piensas. Uno de ellos probablemente sea un espía plantado por Kumogakure. Las palabras de Danzo confirmaron los pensamientos de Baishi, pero Baishi no se sintió particularmente feliz. Había pensado que el asunto de la última misión había pasado, pero Danzo sorprendentemente lo había rastreado y encontró al espía de Kumogakure. Esto reveló cuán meticulosa era su mente. En ese momento, Baishi comenzó a dudar de si Danzo había descubierto su comportamiento inusual. Reprimiendo la inquietud en su corazón, Baishi continuó escuchando la explicación de Danzo. El equipo de reconocimiento de Cloud Ninja que entró la última vez utilizó el cambio de turno de la primera división de la Fuerza de la Frontera Oriental. Después de un control exhaustivo, Takuto de la segunda división, Okawa Kei de la tercera división y Murayama Ryo de la cuarta división tienen mayores sospechas. Después de hacer una pausa por un momento, su voz de repente se volvió extremadamente fría. Tu misión esta vez es matarlos. ¿Todos ellos? Sí. Es mejor matar mal que dejar escapar. Konoha los recordará. Al escuchar esto, Baishi sintió un escalofrío en su corazón y rápidamente respondió sí, Danzo-sama. Después de que Baishi reconoció la orden, Danzo agitó la mano y dijo está bien, ve a prepararte. Sí. Crujido. La puerta se cerró. Un momento después, la voz de Danzo volvió a sonar Ryoma. A tu servicio. Un enjambre de insectos apareció de la nada, convirtiéndose en la forma de Aburame Ryoma. Síguelo. Sí. Después de responder, Aburame Ryoma se transformó nuevamente en un enjambre de insectos y desapareció sin dejar rastro. De repente, la habitación se quedó en silencio, dejando a Danzo solo. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 15 Decisión. Después de salir de la oficina de Danzo, Baishi no perdió un momento e inmediatamente regresó a su habitación para prepararse. Mientras se limpiaba cuidadosamente el kunai de la mano, cayó en un profundo pensamiento. Estaba contemplando si debía distanciarse de Root. Sin duda, esta misión en solitario presentó una excelente oportunidad.
Aunque todavía tenía que quitar el sello de erradicación de la raíz de la maldición de la lengua de su cuerpo, Danzo no puede controlarlo ni matarlo desde lejos. Por lo tanto, hasta cierto punto podría ignorar por completo esa vinculación. Después de todo, su mente no se vio afectada por ninguna otra técnica de sellado de maldiciones y no tenía lealtad hacia Danzo. De ahí el sello de erradicación de raíces de maldición de la lengua no pudo ejercer su máximo efecto. Sin embargo, necesitaba considerar si podía evadir la persecución de Root y Konoha después de su deserción. Durante los últimos 4 años, había reconocido claramente las habilidades de los ninjas Root. Estos ninjas que acechaban en las sombras estaban lejos de ser comunes y, con sus habilidades actuales, sería difícil evadir su búsqueda. Esto significó que una vez que se escapó, no pudo esconderse en algún rincón. Tendría que afrontar su persecución de frente. Además, tuvo que contemplar los problemas de filtración que surgirían si las cosas se salieran de control. Uno podría imaginar que una vez que su World Release quedara expuesto, no sería solo Konoha quien vendría después de él. Dudaba que otras aldeas ninja no pusieran su mirada en él también. En ese momento, ¿podría siquiera sobrevivir? Es importante señalar que, si bien los ninjas de Konoha podrían contenerse durante su persecución, se garantizaba que los ninjas de otras aldeas no lo harían. Podrían matarlo con todos los medios a su disposición, impulsados por la idea de que si no podían tenerlo, nadie más debería hacerlo. En ese momento, estaría en peligro real. Ah. ¡Qué pensamiento tan atractivo! Baishi suspiró a la ligera, la imagen del siniestro rostro de Danzo brillando en su mente. No pudo evitar admitir que el comportamiento anterior de Danzo realmente lo había inquietado. Después de todo, era simplemente un joven común y corriente en su vida pasada, de repente arrojado a este mundo. Aunque parecía tranquilo en la superficie, en el fondo albergaba un poco de miedo hacia Danzo. De lo contrario, no habría sospechado simplemente porque las acciones de Danzo excedieron sus expectativas. Olvídalo, en última instancia, es una cuestión de fuerza insuficiente. Debería esperar un poco más. Utilizando el reflejo del kunai, Baishi miró su rostro aún juvenil en esta vida y tomó su decisión. En cualquier caso, no pasaría mucho tiempo antes de que el mundo ninja cayera en el caos, momento en el que abundarían las oportunidades. Ahora era el momento de ser cautelosos. Además, dado que el sistema ayudó a la evolución, su velocidad de crecimiento fue rápida y permanecer bajo durante aproximadamente un año solo lo beneficiaría, no lo perjudicaría. Con esta resolución, Baishi ya no se demoró en los pensamientos, enfundó al kunai en su bolsa de herramientas, se puso su máscara y salió de la habitación. Tierra de Fuego. Región Oriental. En un acantilado, Baishi miró a lo lejos, un mar de vegetación que se extendía ante él. Al mirar el denso bosque de abajo, sintió una sensación de paz invadirlo. Después de mucho tiempo, retiró la mirada y se dio la vuelta, solo para ver la puesta de sol parecida a la sangre. El cielo pintó de rojo brillante una espléndida escena justo antes del anochecer. El simple hecho de observar ese paisaje permitió a Baishi comprender por qué otras aldeas ninja codiciaban el territorio de Konoha. Pensemos en la Tierra del Viento, vastas extensiones de arena amarilla, donde la gente solo podía acurrucarse en los pocos y escasos oasis, ya que sus recursos de supervivencia carecían gravemente. Luego está la Tierra de la Tierra, árida y escasa de lluvia, con fronteras bordeadas de montañas rocosas, lo que hace extremadamente difícil el transporte de mercancías y lleva a una vida dura para su gente. En cuanto a la Tierra del Rayo, está llena de colinas montañosas, lo que provoca que muchos lugares queden cubiertos de hielo y nieve durante todo el año, lo que provoca duras condiciones de vida. Naturalmente, su gente anhelaba el clima primaveral de la Tierra de Fuego. Por el contrario, la Tierra del Agua, debido a su aislamiento, dependiendo del apoyo de las islas circundantes, permitió a su gente vivir relativamente bien, por tanto, la intención de invasión no es tan evidente. ¿Por qué estoy pensando en todo esto? Sacudiendo la cabeza, Baishi extendió los brazos y saltó por el acantilado. Mientras observaba cómo el bosque se acercaba y sentía el viento pasar zumbando por sus oídos, Baishi quiso soltar un largo aullido para desahogar sus emociones reprimidas. Sin embargo, un hábito de larga data le hizo suprimir este pensamiento fuera de lo común. ¡Bum! Con un leve sonido de mecanismo, de repente apareció un dispositivo deslizante en su espalda, ralentizando su descenso.
Controlando las alas detrás de él, Baishi se deslizó sobre el extenso bosque y finalmente desapareció en la jungla. Mientras se pone el sol y sale la luna. El tiempo avanzó rápidamente a la noche. En algún lugar del bosque, Baishi se sentó con las piernas cruzadas, recuperando silenciosamente la fuerza física y el chakra que había gastado durante su viaje, rodeado de silencio. La noche se fue profundizando poco a poco. En algún momento, Baishi abrió repentinamente los ojos y su nariz se contrajo como si hubiera olido algo. Ese aroma me resulta familiar. Esta sensación de déjà vu hizo que Baishi se tensara. Volvió a olfatear con cuidado, pero aún así no pudo determinar el origen del olor. Normalmente, una persona promedio quedaría perpleja aquí, pero Baishi era diferente. Volvió a cerrar los ojos, relajó el cuerpo, embotó el sentido del tacto y selló el oído. Lo que siguió fue una mejora significativa de su sentido del olfato. Este fue un pequeño truco que descubrió mientras desarrollaba Enhanced Senses. El principio era simple. Las personas normales procesan información a través de sus 5 sentidos. Si uno o dos de esos sentidos se restringieran repentinamente, su atención se desplazaría hacia los sentidos restantes, lo que resultaría en una mejora de esos sentidos. Esto era similar a cómo la audición de los ciegos suele ser mejor que la de las personas videntes. Sin embargo, el Enhanced Senses de Baishi fue aún más extremo. En este momento, concentrar toda su atención en su sentido del olfato elevó los efectos de su originalmente nivel 3, Enhanced Senses, a casi el nivel 4. En un instante, todo tipo de olores a su alrededor inundaron sus fosas nasales. Uf, ese es el olor de la carne podrida, ese es el olor de una rata, esos son gusanos, eso es un escarabajo, esos son hormigas. Baishi rápidamente discernió los diversos olores en un intento de encontrar la fuente del olor que había notado antes. Gracias al extenso entrenamiento de los últimos 4 años, su mente se llenó con una amplia gama de información olfativa, lo que le permitió eliminar rápidamente muchos olores similares. Finalmente reapareció el aroma familiar, y esta vez fue más claro que antes. En ese momento, finalmente entendió por qué le resultaba tan familiar. No era otro que el olor de las chinches parásitas, o más precisamente, deberían ser las chinches parásitas de Aguramer Yoma. Lo había olido una vez durante la última misión y lo encontró útil, así que lo recordó. Nunca esperó que fuera útil. En ese momento, surgió una ola de miedo dentro de Baishi. Fácilmente podría adivinar las intenciones de la otra parte sin necesidad de pensar demasiado. Un comportamiento tan astuto solo podía implicar una cosa: lo estaban espiando. Danzo. Baishi maldijo a Danzo en su corazón 1000 veces, apretando los dientes. Si hubiera sido un poco descuidado durante el día, podría haberse expuesto. Incluso si completara la misión, después de regresar, probablemente no disfrutaría de buenas consecuencias. Cálmate. Mantente sereno. Baishi se recordó esto en su corazón. Después de un rato, finalmente volvió a abrir los ojos y su mirada estaba ahora completamente tranquila. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 16 Assassination. Debido a su cautela hacia Danzo, Baishi no se atrevió a mostrar ningún signo de anormalidad. Después de recuperar sus fuerzas, inmediatamente partió hacia el lugar de la misión, moviéndose como un verdadero ninja robot. Como ya estaba cerca de la base de las tropas fronterizas orientales, rápidamente entró en la zona de defensa del primer equipo. Gracias a la inteligencia de Root, evitó fácilmente las torres de vigilancia y las unidades de patrulla en el camino. Aproximadamente una hora después, Baishi llegó fuera del campamento del segundo escuadrón. Aquí había alrededor de 100 ninjas, posiblemente debido a una guerra que se acercaba o a descuidos recientes, lo que permitió insertar una unidad de reconocimiento de Cloud Village. En consecuencia, el campamento estaba fuertemente vigilado, con muchos centinelas visibles y ocultos activos incluso de noche. Sin embargo, esto no presentó ninguna dificultad para Baishi. Utilizando su excepcional habilidad para ocultar su presencia, pasó algún tiempo colándose en el campamento. El reconocimiento previo había registrado las posiciones estacionadas y los rangos de actividad del quinto escuadrón de Takuto, y no era probable que cambiaran pronto. Así, Baishi localizó rápidamente su objetivo. Mirando a través del hueco, observó a Takuto durmiendo dentro de la tienda y pensó: qué bueno que no esté de servicio hoy.
De lo contrario, sería difícil llevar a cabo el asesinato. No queriendo perder el tiempo, Baishi comenzó su ataque. Levantó suavemente la mano derecha, extendió el dedo índice y, con una orden mental, una enredadera en forma de hilo emergió de la punta de su dedo, balanceándose con el viento, pareciendo inofensiva. Luego sacó una pequeña jeringa de su bolsa de herramientas y goteó con cuidado el veneno sobre la vid. En un instante, la enredadera se volvió de color púrpura oscuro y comenzó a extenderse hacia el dedo de Baishi. No queriendo demorarse, controló la enredadera para que creciera, deslizándola a través del hueco de la tienda hasta llegar a la nariz de Takuto. Al momento siguiente, la enredadera se afiló abruptamente y se atravesó violentamente las fosas nasales, dirigiéndose directamente hacia su cerebro. En un instante, los ojos de Takuto se abrieron en confusión. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando e intentó gritar, ya era demasiado tarde. El veneno especialmente diseñado entró en vigor de inmediato, destruyendo la mayoría de sus células cerebrales, dejándolo incapaz de pedir ayuda. Confirmando la muerte de Takuto, Baishi retrajo la vid y salió cuidadosamente del campamento. Si todo iba bien, nadie descubriría la muerte de Takuto antes del amanecer, dándole tiempo suficiente para actuar. Sin demora, Baishi se dirigió sigilosamente al tercer escuadrón estacionado cerca. Al igual que el segundo escuadrón, este campamento estaba lleno de una atmósfera siniestra. Dado que este objetivo era un Jotanin, Baishi procedió con especial precaución. Al principio localizó fácilmente el campamento del primer equipo y confirmó la posición de Okawa Kai. Sin embargo, el siguiente giro de los acontecimientos lo tomó desprevenido. El estado de alerta del enemigo superó sus expectativas. Justo cuando iniciaba su ataque, el oponente despertó abruptamente. Aunque la vid envenenada penetró en su fosa nasal, no llegó al cerebro. Afortunadamente, el veneno también tuvo un efecto paralizante de los nervios, y como ya había entrado en su cuerpo y estaba ubicado en la cabeza, Okawa Kai no pudo gritar pidiendo ayuda de inmediato. Al ver a Okawa Kai despertarse repentinamente, Baishi reaccionó rápidamente, extendiendo otra enredadera que se disparó a lo largo de casi 2 metros y atravesó la garganta del oponente. Cuando le empalaron la garganta, las pupilas de Okawa Kai se dilataron, mirando la enredadera que tenía delante, con la boca abierta como si quisiera decir algo, pero no se escuchó ningún sonido. Después de retraer la vid, Baishi dejó escapar un soplo de alivio y pensó eso estuvo cerca. Se apresuró a ocuparse del cuerpo y luego partió hacia el campamento del cuarto escuadrón. Sin embargo, poco después de su partida, alguien llegó al lugar para comenzar a limpiar las huellas. No era otra que la mujer petrolera Ryoma. Su propósito al venir no era solo monitorear a Baishi durante su misión, sino también eliminar rastros innecesarios para garantizar que el secreto de World Release permaneciera oculto. Mientras tanto, Baishi corría por el bosque, burlándose de sí mismo. Desde que me has seguido, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados? No se dio cuenta de que deshacerse apresuradamente de los cuerpos no solo aumentaría la probabilidad de que otros los descubrieran, sino que también correría el riesgo de exponer World Release. No, él estaba consciente. Simplemente no le importaba. Desde el momento en que se enteró de que Aburame Ryoma lo estaba siguiendo, supo que mientras no fuera demasiado obvio, la otra parte lo cubriría. Por tanto, se sentía libre de actuar con indiferencia. Para él, ejecutar la misión no era para Konoha ni para Danzo. Fue simplemente un compromiso para la supervivencia. Como podía facilitarse las cosas, ¿por qué no? Sacudiendo la cabeza, dejó de lado estos pensamientos y se dirigió directamente hacia su tercer objetivo de la noche. Según las reacciones de los dos primeros individuos, Takuto probablemente no era un espía debido a su baja vigilancia. En cuanto a Okawa Kai, mostró cierto estado de alerta, pero se inclinó más hacia la experiencia Jotanin que hacia los reflejos instintivos de un espía. En consecuencia, creía que Murayama Ryo tenía una mayor probabilidad de ser un espía de Cloud Village, lo que significaba que tenía que ser muy cauteloso y no tratarlo como un simple chuandín. De lo contrario, fácilmente podría encontrarse en peligro. Perdido en sus pensamientos, sin saberlo llegó a las afueras del campamento del cuarto escuadrón. Respirando profundamente, Baishi ocultó su presencia, evitando cuidadosamente a los centinelas visibles y ocultos para llegar a la posición del tercer equipo. No tardó mucho en encontrar su objetivo. A través de un hueco, observó a Murayama Ryo respirando constantemente dentro de la tienda. Baishi extendió su dedo índice, conjuró la enredadera como antes y le goteó el veneno.
Sin embargo, justo cuando la vida envenenada estaba a punto de tocar el objetivo, Ryo se despertó de repente. Al darse cuenta de esto, Baishi pensó rápidamente. Sin dudarlo, lanzó su ataque. Bajo su control, la enredadera envenenada se engrosó y endureció instantáneamente, apuñalando la cara de Ryo. Dada la proximidad, a Ryo le resultó difícil evadir a tiempo. Efectivamente, Murayama Ryonou reveló que Espía había detectado el peligro, pero ya era demasiado tarde para reaccionar y levantó la mano para bloquear el ataque. Con un ruido sordo, la púa envenenada le atravesó el antebrazo y siguió creciendo en su interior. Aparentemente debido a su identidad comprometida, Raishi no pidió ayuda ni siquiera después de ser atacado. Simplemente dejó escapar un gemido ahogado. Al ver la reacción de Ryo, Baishi comprendió inmediatamente su identidad. Ya no ocultó su presencia. Chakra explotó de él a medida que aumentaba su velocidad. En un instante, apareció ante Ryo, con un kunai en la mano y sumergiéndolo en el punto vulnerable del abdomen de Ryo. Con esta herida crítica, Ryo escupió un bocado de sangre mientras Baishi la evadía. Mirando hacia Baishi, que apenas alcanzó su pecho, y hacia la enredadera que los conectaba, las pupilas de Ryo se estrecharon en incredulidad. Aunque su fuerza estaba solo en el nivel de Chundai, era perspicaz. Habiendo estado escondido durante mucho tiempo en Konoha, tenía cierto conocimiento de la liberación de madera del primer Hokage. ¿No decía que World Release se había perdido? ¿Cómo puede usarlo este niño? Hasta su muerte, Ryo se quedó sin las respuestas que buscaba. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 17 Urgenti. Veo de repente sonó un silbido agudo. Todo el campamento sintió que cobró vida en un instante y estalló un clamor. Como esperaba. Al escuchar la conmoción que lo rodeaba, Baishi murmuró para sí mismo. Cuando desató su chakra, ya había anticipado este resultado. Sin embargo, no tuvo otra opción. Si no podía matar rápidamente al objetivo, ¿quién sabía qué trucos podría tener la otra parte bajo la manga? Después de todo, el objetivo era un espía y podría poseer algunas habilidades extrañas. Ahora que había envenenado con éxito al objetivo y lo había derribado mientras la víctima tardaba en reaccionar, incluso si el objetivo tenía algunos métodos ocultos, ya era demasiado tarde para importar. En cuanto al caos resultante, a Baishi no le importó. Su advertencia anterior sobre la creación de disturbios no fue temor por su propia fuga, sino preocupación de que pudiera alertar a otros campamentos y permitir que el objetivo huyera. Ahora que los 3 objetivos estaban muertos, no tenía nada de qué preocuparse. Al escuchar que los pasos se acercaban, Baishi retiró su kunai y sus enredaderas, rápidamente formó sellos a mano y utilizó la liberación de la tierra técnica de ocultación del dragón de la tierra. En el momento siguiente, se agachó, sus pies se hundieron en la tierra y, mientras vertía chakra en el suelo circundante se movió como arenas movedizas, tragándose en un instante. A gran profundidad, Baishi sintió los movimientos de arriba, evitando cuidadosamente áreas con grandes grupos de personas, y sigilosamente salió del campamento. Mirando hacia atrás, al campamento lejano, Baishi no se quedó y saltó varias veces antes de desaparecer en el denso bosque. Konoha. Sede raíz. La puerta de una oficina se abrió de repente y Baishi salió inexpresivamente, cerrando la puerta detrás de él y abandonando rápidamente el área. Dentro de la oficina, Danzo miró fijamente el informe de la misión que Baishi acababa de enviar y sus ojos parpadeaban con profundo pensamiento. Momentos después, un golpe volvió a resonar. Entra. Danzo dejó de lado el informe y habló con voz profunda. Crujido. La puerta se abrió cuando entró Aurame Ryoma, vestido con una capa con capucha, y dio un paso adelante para inclinarse respetuosamente. Señor Danzo. Danzo asintió y empujó el informe de Baishi hacia él, diciendo echa un vistazo. En respuesta, Ryoma no dijo nada y rápidamente recogió el informe y lo revisó rápidamente. Después de un momento, dejó el informe. Al ver que había terminado de leer, Danzo preguntó cómo estuvo. El proceso de la misión estuvo prácticamente bien, pero... Ryoma respondió. ¿Pero qué? Ryoma dudó un momento antes de continuar, pero siento que sus emociones están un poco apagadas. Parecía más animado después de abandonar el pueblo. ¿Es así? Danzo frunció el ceño en señal de pensamiento. Después de una larga pausa, dijo informe al equipo de focas para fortalecer el sello de maldición sobre él.
Sintiendo que esto no era suficiente, ordenó: a partir de ahora, su tiempo de tarea debe limitarse para evitar un contacto excesivo con el mundo exterior, y se debe aumentar la frecuencia con la que refuerza su sello de maldición. Sí. Baishi no sabía que una sola misión ya le había inculcado a Danzo una sensación de cautela hacia él. El tiempo fluyó como agua, pasando silenciosamente. Había pasado medio año desde que comenzó la misión de asesinato, y durante este tiempo, Baishi había ejecutado docenas de misiones, ya sea matando o en camino de matar. Esto hizo que sus expresiones se entumecieran cada vez más y parecía más un verdadero ninja de Root. Un día, después de presentar un informe de la misión, Baishi estaba a punto de irse cuando Danzo le gritó: Bai, espera un momento. Baishi hizo una pausa y respetuosamente preguntó: Señor, ¿existe una nueva misión? Después de medio año de entrenamiento, por fin parece que debería hacerlo. Danzo se sintió muy complacido mientras miraba a Baishi, pero de repente oscureció su expresión y dijo: No hay una nueva misión por ahora, pero alguien quiere verte. ¿Alguien quiere verme? Tengo conocidos aquí. Justo cuando Baishi estaba confundido, sonó una voz ligeramente ronca: número 36, nos volvemos a encontrar. Esa voz familiar. Baishi se volvió para mirar y la puerta se abrió para revelar una figura de piel pálida parada en la entrada. ¿Orochimaru? Baishi exclamó involuntariamente. Ante sus palabras, Orochimaru se rió suavemente mientras entraba a la habitación y dijo: Oh, ¿te acuerdas de mí? Bien. Ver el gran interés en los ojos de Orochimaru hizo un escalofrío en el corazón de Baishi. Sin embargo, después de 6 meses de actuación, Baishi se había acostumbrado a usar una máscara falsa, por lo que no mostraba ningún signo de debilidad, manteniendo una mirada consistentemente indiferente. Cuando los dos cerraron los ojos, la voz de Danzo interrumpió: Orochimaru, puedo entregártelo, pero no olvides lo que me prometiste. En respuesta, Orochimaru se volvió hacia Danzo y le dijo: tenga la seguridad. Ya has visto el plan experimental, ¿no? ¿Experimento? Otro experimento. Al escuchar la palabra experimento, Baishi sintió una oleada de ira y urgencia dentro de él. Debo escapar rápidamente a la guarida de lobos. Incluso si me persiguen, necesito irme. De lo contrario, incluso sin amenaza de muerte, me volveré loco. Mientras Baishi estaba perdido en estos pensamientos, la voz de Danzo una vez más se abrió paso: Bai. Aquí. A partir de ahora, permanecerás con Orochimaru durante medio mes, ayudando en sus experimentos. Sí. Una vez que Baishi obedeció, se puso detrás de Orochimaru. Orochimaru observó con gran interés hasta que Baishi se colocó detrás de él. Luego dijo: vamos, número 36. Baishi no dijo nada y siguió silenciosamente sus pasos. Konoha. En un laboratorio subterráneo. Baishi yacía tranquilamente sobre una mesa experimental, sus ojos seguían a Orochimaru mientras se movía, observándolo diligentemente. Después de mucho tiempo, Orochimaru finalmente se detuvo. Al mirar el informe de datos final, murmuró: perfecto, absolutamente perfecto. En menos de 5 años, la calidad física general ha superado el nivel de Chunin y su físico es comparable al de un Hobtanin. Si no fuera por su edad, podría ser aún más notable. ¿Y Chakra Ash realmente alcanzó 3 veces más que un Hobtanin promedio? Después de terminar sus cheques, Orochimaru continuó balbuceando mientras Baishi permanecía quieto, desempeñando fielmente el papel de una herramienta obediente. Justo cuando Baishi se sentía completamente aburrido, Orochimaru dijo algo que casi lo hizo saltar. Casualmente, Orochimaru comentó: Danzo no te ha lavado el cerebro, ¿verdad? Baishi forzó el nerviosismo que se elevaba dentro de él, permaneciendo en silencio con una expresión aún tan indiferente como antes. Al ver esto, Orochimaru sonrió y continuó: no te preocupes, no se lo diré a Danzo. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 18 Preparing Toran. Al ser expuesto por Orochimaru sobre su secreto, sería mentira decir que Baishi se sentía tranquilo por dentro. Sin embargo, no pudo demostrarlo. Por lo tanto, solo podía permanecer en silencio, como antes. Al ver que no lo admitió, Orochimaru se rió suavemente y continuó: según el examen de hace un momento, tu energía mental supera con creces la de tus compañeros, casi alcanzando el nivel de un Jonin. Por supuesto, esto no es sorprendente, considerando cuánto chakra tienes. Naturalmente, tu energía mental no sería baja. Baishi se animó, queriendo saber cómo Orochimaru había descubierto que no le habían lavado el cerebro.
Pero el nivel de actividad de tu energía mental es completamente diferente al que se pueden comparar esas herramientas. No pienses en negarlo. Conozco los estados mentales de esos individuos mejor que tú. Además, las marcas de maldición utilizadas por Danzo para suprimir emociones y contener pensamientos fueron investigadas principalmente por mí. Si no me equivoco, no te ha afectado ninguna maldición relacionada, ¿verdad? En ese momento, Orochimaru fijó su mirada en Baishi y chasqueó la lengua sorprendido. Verdaderamente asombroso. Aunque esas marcas de maldición no son particularmente profundas, en realidad lograste liberarte de su influencia. ¿Estudiaste por tu cuenta el ninjutsu relacionado o rompiste por la fuerza las restricciones de las marcas de maldición? Después de decir esto, Orochimaru guardó silencio, simplemente observando a Baishi, esperando su respuesta. Sin embargo, Baishi todavía no tenía intención de hablar, solo mantenía una expresión neutral mientras miraba a Orochimaru. Los dos cerraron los ojos y el laboratorio quedó envuelto en silencio. Aunque admiraba el agudo ingenio de Orochimaru, adivinar su secreto y admitirlo eran dos asuntos completamente diferentes. Una vez que abriera la boca, inevitablemente dejaría pruebas. Incluso si a Danzo no le importaría si había pruebas después de saber esto, Baishi no podría ser descuidado en lo más mínimo. Debe hacer todo lo posible para evitar correr peligro. Además, no creía que Orochimaru dijera tales cosas sin un propósito. Debe estar detrás de algo. Ahora era un juego de espera para ver qué pretendía hacer la otra parte. Si la situación se volviera irreparable, no tendría más remedio que dar el paso. Afortunadamente, Orochimaru aún no había aprendido ninguna técnica prohibida y no era tan fuerte como en las etapas posteriores. Con su fuerza actual, si hiciera todo lo posible, aún tendría la oportunidad de escapar a distancia. En ese momento, mientras usar a World Release en el pueblo, con el personaje de Sarutobi Hiruzen, seguramente lo protegería. Al darse cuenta de esto, Baishi se sintió algo tranquilo y continuó manteniendo silencio. Al ver que Baishi permanecía callado, Orochimaru frunció ligeramente el ceño, pero parecía que pensó en algo y sacudió la cabeza, diciendo olvídalo. No tienes que hablar. Luego cambió de tema y preguntó ¿sabes por qué Danzo te haría cooperar con mi experimento? Sin esperar a que Baishi respondiera, Orochimaru continuó ¿sabes? Tu físico es bastante especial. Sus células tienen una adaptabilidad notablemente fuerte. En los últimos años, he recolectado células de varios usuarios de linaje y descubrí que la gran mayoría de sus células pueden ser devoradas y fusionadas por sus células. En otras palabras, sus células sirven como el mejor medio para fusionar líneas de sangre. Sin embargo, debido a esto, a la gente corriente le resulta difícil llevar las células. Pero una vez que resolvamos este problema, los linajes ya no serán un privilegio de esos clanes. Cualquiera, con solo un pequeño catalizador, puede heredar el linaje correspondiente, y el mundo ninja cambiará gracias a ello. Al escuchar las palabras de Orochimaru, Baishi quedó atónito, momentáneamente sin palabras. Espera un minuto, ¿vida eterna? ¿No se supone que tu búsqueda es vida eterna? ¿Cómo pasó de repente a que todos se convirtieran en dragones? Aparentemente captando los pensamientos de Baishi, Orochimaru volvió al tema y habló con fervor actualmente, solo has fusionado la fase inicial de World Release, pero tu potencial va más allá de eso. Hace 5 años, al comienzo del experimento, casi te consumían las células de la primera generación, pero con el paso del tiempo, las células de su cuerpo se fortalecieron y, en última instancia, incluso consumieron las células de la primera generación. Posteriormente, sus células perdieron esa capacidad de crecimiento. Planteo la hipótesis de que se trataba de una respuesta de emergencia. Si te encuentras nuevamente en una situación peligrosa similar, es probable que tus células reactiven esa capacidad de crecimiento. Entonces podrás fusionar líneas de sangre aún más excelentes. A medida que avance este proceso, sus cualidades generales seguirán mejorando hasta convertirse en una persona completa y así liberarse por completo de los lazos de la edad y la enfermedad. Al escuchar el llamado plan de persona completa de Orochimaru, Baishi realmente tuvo ganas de huir. Este tipo efectivamente ha comprendido su evolución proactiva y su adaptabilidad Seiya, pero fusionar líneas de sangre para convertirse en una persona completa. Eso fue claramente un exceso. Según la historia del mundo ninja, esto finalmente solo resultaría en una versión de Kaguya Otsutsuki. Con la ayuda del sistema, no necesitaba tal persecución.
Después de todo, no importa cuán fuerte fuera Kaguya Otsutsuki, al final finalmente fue sellada. Al ver la obvia necesidad de Baisi de huir, Orochimaru agitó la mano y dijo: no te pongas nervioso. Este plan no es urgente. Todavía hay algunas cosas que no he descubierto. Hablemos primero del objetivo de Danzo. Al escuchar esto, Baisi dejó escapar un largo suspiro de alivio en su corazón. Pensó que el experimento al que se refería Danzo era este. Tiene sentido. Este plan, independientemente de que Orochimaru lo haya compartido o no con Danzo, probablemente aún recibiría dudas por parte de Danzo. Después de todo, en comparación con la búsqueda de la inmortalidad de Orochimaru, a Danzo le importaba más el poder. Y Baisi era la espada más afilada que tenía en sus manos. Hasta que se lograran sus objetivos, no había manera de que el otro lo abandonara fácilmente. Entonces, ¿de qué es exactamente el experimento del que están hablando? Justo cuando Baisi reflexionaba, Orochimaru reveló la respuesta. Puede que no lo sepas, pero hace 5 años, hubo otra persona que sobrevivió al experimento además de ti. Sin embargo, su fusión celular inicial con la primera generación no fue muy potente, por lo que sus capacidades World Release eran muy inferiores a las tuyas, y originalmente no tenía ninguna posibilidad de cambiar eso. Pero en los últimos años, al estudiar tus células, he tenido algunas ideas nuevas. Si todo va bien, debería poder mejorar su potencial una vez más. Y este proceso requerirá tu cooperación, por eso Danzo te envió aquí. Yamato. Parece que su destino va a cambiar de nuevo. Justo cuando reflexionaba en silencio, Baisi de repente pareció captar algo, concentrándose completamente en Orochimaru. Lo que le pareció fueron las pupilas verticales doradas de este último. Orochimaru se rió 2 veces, hablando con matices significativos: de ahora en adelante, ya no serás el único. Después de decir esto, caminó hacia la salida del laboratorio. Al observar la figura en retirada de Orochimaru, la expresión de Baisi cambió varias veces. No sabía si esto fue intencional por parte de Orochimaru o por sugerencia de Danzo. Pero no importa cuál fuera, fueron malas noticias para él. Después de todo, con las opciones disponibles ahora, su importancia disminuiría considerablemente. En ese momento, su situación se volvería aún más difícil. No, tengo que correr. Casi sin pensarlo, Baisi tomó una decisión. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 19 Experiment. Al día siguiente. Mañana. Bajo la dirección de Orochimaru, Baisi conoció a Yamato por primera vez. A diferencia de Orochimaru, que estaba completamente armado, Yamato solo vestía una bata de hospital y parecía más un paciente que un ninja. Sin embargo, a juzgar por su comportamiento, quedó claro que había visto sangre. Parece que Danzo no se ha rendido con él. Después de todo, si realmente se hubiera rendido, este experimento no estaría sucediendo. Mientras Baisi contemplaba esto, Orochimaru habló: número 17, ven a conocer a tu superior. Mientras hablaba, señaló a Baisi y añadió: número 36. Al escuchar la designación número 36, Yamato reaccionó de inmediato, su mirada entumecida penetró en el corazón de Baisi. Al ver tal mirada en sus ojos, Baisi rápidamente se dio cuenta de que durante esta vida, Yamato probablemente no se había sometido al riguroso entrenamiento de Danzo. Su educación probablemente fue similar a la de otros Road Ninjas One que implicaron una supervivencia brutal del más fuerte. ¿Quién sabe si todavía podrá convertirse en ese Yamato en el futuro? Probablemente no, especialmente porque estoy aquí. No hay manera de que la línea de tiempo siga siendo la misma que en mi vida pasada. Los dos intercambiaron miradas y los pensamientos de Baisi corrieron. Después de una larga pausa, sin que ninguno de los dos hablara, Orochimaru decidió dejar de perder el tiempo y comenzó el experimento. Primero sacó un frasco de sangre de Baisi y luego, sin dar explicaciones, comenzó a trabajar con las muestras en una placa de Petri. La sangre se volvió de un rojo pálido. A continuación, añadió algunas sustancias al azar, lo que provocó que la frente de Baisi se contrajera con incomodidad. Después de un tiempo considerable, el vial inicial de sangre se transformó en un líquido de color verde pálido, algo parecido al líquido de extracción celular de la primera generación. Solo entonces Orochimaru detuvo sus acciones, murmurando para sí mismo: finalmente lo hizo. Al escuchar esto, Yamato instintivamente extendió el brazo, obedeciendo en silencio.
Orochimaru se rió un par de veces, tomó una jeringa, sacó el líquido del vial y lo inyectó todo en el cuerpo de Yamato. Una vez completadas estas tareas, Orochimaru se quedó en silencio, esperando en silencio, con su mirada ansiosa fija en Yamato, aparentemente esperando que sucediera algo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Pasaron 10 minutos completos y todavía no había cambios en Yamato, dejando a Baisy completamente confundido e inseguro de lo que debía hacer ahora. Si esto es todo, ¿realmente era necesario que viniera aquí personalmente? ¿No podrían simplemente haberme extraído la sangre directamente? Baisy quería preguntar, pero aunque compartía cierto entendimiento con Orochimaru, no confiaba completamente en él. Debajo de su máscara, Baisy llevaba una expresión en blanco y comenzó a contemplar cómo escapar. Aunque ya había decidido huir, no podía simplemente marcharse con valentía. Necesitaba encontrar una oportunidad adecuada. Además, si era posible, quería aprovechar la situación antes de huir. Después de todo, después de haber sido empapado fervientemente por Orochimaru y Danzo como vino en un frasco durante 2 años, y de haber actuado como el perro leal de Danzo durante tanto tiempo, no podía irse con las manos vacías. Anteriormente, ya sea para mantenerlo concentrado o como precaución, Danzo solo le permitió aprender parte de las técnicas elementales Water Release y Tierra-Agua, impedirle acceder a cualquier conocimiento relacionado con técnicas de sellado, genjutsu o similares. Después de dejar Konoha, le resultaría muy difícil volver a acceder a ese conocimiento. Aunque tenía el sistema para ayudar a su crecimiento y no tenía que preocuparse por alcanzar un límite, todavía necesitaba algunos métodos de protección en las primeras etapas. Por tanto, no se podía desaprovechar esta oportunidad. De repente, un gruñido ahogado rompió la corriente de pensamiento de Baisy. Se volvió para mirar y vio que inexplicablemente había brotado un retoño del cuerpo de Yamato. Luego, el retoño creció rápidamente, irrumpiendo a través de su carne en unos momentos, cubriendo casi la mitad de su cuerpo. Esta escena recordaba sorprendentemente a los sujetos de prueba no controlados de antes. Una inexplicable oleada de ira brotó una vez más en el corazón de Baisy. En ese momento, la voz de Orochimaru sonó número 36, usa tu chakra para suprimir esas células incontrolables de primera generación. Baisy quedó momentáneamente atónito por la orden, pero sin pensarlo demasiado, dio un paso adelante y colocó su mano sobre el abdomen de Yamato. Luego, recogió su chakra en su palma, empujándolo a través de la piel y entrando con fuerza en el cuerpo de Yamato. En ese momento, una sensación familiar se apoderó de él. ¿Qué es esto? Instintivamente, Baisy dirigió su chakra hacia él y pronto se dio cuenta de la fuente a esa familiaridad. Resultó que esas eran sus celdas. En ese instante, Baisy pensó en Senju Hashirama, quien, incluso después de reencarnarse a través de Impure World Reincarnation, aún podía sentir sus propias células. Su situación actual era notablemente similar, la única diferencia era que aún no podía sentirlos desde la distancia y necesitaba contacto directo con el chakra para percibirlos con claridad. Pero eso no importaba. El punto clave era que podía establecer una conexión con las células externas a través de su chakra. Si puedo conectarme, puedo controlarlos también. Con ese pensamiento, Baisy transmitió su voluntad a esas células a través de su chakra. En el momento siguiente, sintió claramente que sus células dentro de Yamato temblaban sutilmente. ¿Para qué se pueda hacer? Al darse cuenta de esto, Baisy comprendió instantáneamente el propósito de Orochimaru de traerlo. En otras palabras, Orochimaru ya había adivinado que podría controlar estas células. De repente, Baisy se volvió hacia Orochimaru. Al ver esto, Orochimaru se rió suavemente y comentó significativamente: ahora deberías poder resolver la pérdida de control del número 17, ¿verdad? Aunque sonaba como una pregunta, Baisy podía escuchar la certeza en su tono. En ese momento, Baisy reconoció plenamente el genio de Orochimaru. Es importante señalar que el Orochimaru actual no era el Orochimaru de más de 10 años después. Aún no había aprendido técnicas prohibidas como la reencarnación del mundo impuro, pero su investigación sobre la naturaleza del cuerpo humano y el chakra ya había superado con creces a cualquier otra persona. Simplemente a través de su estudio de las células de primera generación, pudo deducir la situación actual que la ONA difícilmente podría llamar más que inteligente. Tal como había dicho, Baisy podría resolver fácilmente la pérdida de control de Yamato en este momento.
Con ese pensamiento en mente, Baisi ignoró a Orochimaru y redirigió su atención a Yamato. Luego, utilizando el chakra como medio, controló sus propias células para lanzar un contraataque contra las células de primera generación que arrasaban Yamato, aprovechando su increíble adaptabilidad. En ese momento, fueron como dos ejércitos chocando. Un lado era caótico y sin orden, mientras que el otro seguía órdenes claramente. El resultado ya estaba predeterminado. En poco tiempo, el equipo de Baisi logró una victoria decisiva, devorando por completo las células de primera generación, y el estado incontrolado de Yamato desapareció. Posteriormente, cuando Baisi ordenó a sus propias células que cometieran autodestrucción, la crisis de Yamato se resolvió por completo. Sin embargo, aún así, Yamato parecía haber caído gravemente enfermo y su tez estaba muy pálida. Si tal abuso ocurriera varias veces más, Baisi estimó que acortaría significativamente la vida útil de Yamato. Sin embargo, según el cronograma de 2 semanas, tanto a Danzo como a Orochimaru no les importaría este tema. Por tanto, este experimento estaba destinado a no ser el único. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 20 Opportunity. Al ver a Yamato volver a la normalidad, Orochimaru se acercó inmediatamente a él para realizarle un examen. Durante este tiempo, Yamato no mostró reacciones extrañas, casi como un títere, lo que permitió a Orochimaru manipularlo. Después de mucho tiempo, Orochimaru finalmente detuvo sus acciones y miró a Baisi. ¿Recuerdas lo que dije ayer? Al escuchar esto, Baisi permaneció en silencio, pero interiormente se quejó mentalmente. Dijiste mucho ayer. ¿Quién sabe qué parte debo recordar? Pareciendo adivinar que Baisi no hablaría, Orochimaru continuó hablando. Solo como mencioné, tus células pueden servir como un medio para que otros se fusionen con excelentes líneas de sangre, pero su corrosividad inherente es un problema. Hoy experimenté con un nuevo agente neutralizante en el número 17. Aunque no resolvió completamente el problema, sí tuvo algún efecto. Al escuchar esto, Baisi recordó instantáneamente el proceso anterior en el que controlaba sus propias células para devorar las células de Hashirama. De hecho, en comparación con las células de Hashirama, sus propias células parecían ser menos corrosivas para Yamato. Inicialmente, Baisi pensó que esto era el resultado de su control. Ahora que reflexionó sobre ello, parecía que el cuerpo de Yamato había mantenido cierto equilibrio durante bastante tiempo antes de intervenir. Este debe ser el efecto de ese llamado agente neutralizante. De lo contrario, su cuerpo se habría salido de control hace mucho tiempo. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Baisi. Al ver esto, Orochimaru volvió a proponer entonces, ¿qué opinas? ¿Quieres unirte a mi plan? Esta vez, Baisi no permaneció en silencio, sino que respondió fríamente: esto es algo que debes discutir con Lord Danzo. Ante esto, Orochimaru hizo una pausa por un momento, escudriñándolo de cerca. Después de un breve silencio, solo se rió suavemente y volvió a sus tareas. Y así, el tiempo pasaba día a día. Medio mes después. En el laboratorio de Orochimaru. Al mirar a Yamato, cuyo chakra había aumentado significativamente, Baisi sacudió la cabeza hacia adentro. De hecho, las operaciones de Orochimaru mejoraron el potencial de Yamato. La actividad de las células Hashirama fusionadas había aumentado del 60% al 85%, pero también había dañado gravemente su cuerpo. Estimó que la esperanza de vida de Yamato se había acortado en al menos 5 años. Originalmente, después de fusionarse con las células de Hashirama y heredar World Release, el físico de Yamato debería haber parecido robusto, al menos no demacrado. Pero ahora, al observar la apariencia demacrada de Yamato, se parecía poco a lo que era antes. Aunque eventualmente se recuperaría, las pérdidas fundamentales no pudieron remediarse. Muy bien, puedes irte ahora. En ese momento, Orochimaru habló. El hombre parecía haber ganado mucho durante el último medio mes, anotando diligentemente los cálculos y ni siquiera mirándolos por última vez. Por supuesto, a Baisi no le importaba eso. Dio un paso adelante y dirigió su camino hacia la salida. En cuanto a Yamato, ya había utilizado la técnica Body Flicker para dejar el instante en que habló Orochimaru. Sin embargo, justo cuando Baisi estaba a punto de salir por la puerta, la voz de Orochimaru volvió a sonar detrás de él: si no quieres quedarte con Danzo, puedes venir a buscarme, número 17. Ante esto, los pasos de Baisi fallaron momentáneamente y luego, en un instante, usó la técnica Body Flicker para desaparecer. Maldita sea.
En un momento como este, todavía quiere reclutarme. El traficante de personas número 1 del mundo ninja realmente es algo. Después de salir del laboratorio de Orochimaru, Baisi rápidamente alcanzó a Yamato y juntos regresaron a la base de Root. Sed Raíz. Dentro de una oficina, Baisi entregó una bolsa de archivos y dijo sucintamente: Lord Danzo, este es un registro de mis acciones durante el último medio mes, así como del informe experimental de Orochimaru. Ante estas palabras, Danzo se llevó la bolsa de archivos. Sin embargo, al abrirlo, no leyó inmediatamente el informe experimental, sino que comenzó con el disco de acción. Al ver esto, los ojos de Baisi se retorcieron, rezando en silencio para que Orochimaru no le hubiera revelado todos los detalles a Danzo. De lo contrario, su historial de acción sin duda revelaría sus secretos. Después de bastante tiempo, como Danzo no reaccionó, Baisi finalmente dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Al mismo tiempo, señaló mentalmente: seguramente, aunque Orochimaru se ha unido a Root, no siempre sigue las órdenes de Danzo. Su relación es más una colaboración que superior subordinada. En ese caso, era poco probable que Orochimaru le divulgara todo a Danzo, sobre todo porque este último todavía quería controlarlo. Por supuesto, la paciencia de Orochimaru no era infinita, y si no mostraba sus intenciones dentro de un período de tiempo determinado, ciertamente tomaría otras medidas. Para entonces, es posible que las cosas no terminen bien. Sin embargo, Baisi necesitaba precisamente este intervalo de tiempo. Ya había decidido que aprovecharía cualquier oportunidad para escapar pronto. Suspiró. Los planes realmente no pueden seguir el ritmo de los cambios. Anteriormente, tenía la intención de esperar hasta ser mayor y más fuerte antes de hacer su movimiento, pero ahora la situación no lo permitiría. El hecho de que Orochimaru hubiera descubierto su secreto de no haberle lavado el cerebro significaba que una vez que una segunda persona conocía este secreto, ya no era un secreto. Baisi no podía imaginar qué haría Danzo si descubriera este secreto, pero sin duda su resultado no sería bueno. Por tanto, tuvo que escapar lo más rápido posible. Como Baisi estaba perdido en sus pensamientos, Danzo terminó de leer su informe de acción y, sin decir mucho, simplemente dijo: «¿Puedes irte ahora, número 36?» «Sí, señor Danzo». Baisi respondió, manteniendo su fachada como herramienta, pasando a Yamato cuando salía de la habitación. Al cerrar la puerta detrás de él, Baisi no se arriesgó a escuchar a escondidas su conversación. Después de todo, no había realizado modificaciones en la información registrada mientras Yamato estaba presente, por lo que no tenía miedo de quedar expuesto. En cuanto a lo que los dos discutirían, eso no era de su incumbencia. Su prioridad era prepararse y actuar con rapidez. Baisi había pensado que tendría que esperar algún tiempo más para encontrar la oportunidad de escapar. Inesperadamente, apenas una semana después, llegó la oportunidad. En este día, los cielos sobre Konoha estaban nublados, con fuertes vientos azotando, creando una atmósfera portentosa. Mientras tanto, el cuartel general de Root fue incendiado debido a una noticia en particular: el tercer Kazekage había desaparecido y Tsunagakure estaba recorriendo el mundo en busca de él. Al recibir esta información, Danzo inmediatamente convocó a todos y emitió las últimas órdenes. La mayor parte del personal de Root fue enviado a la Tierra del Viento para recopilar la información más reciente, mientras él mismo se dirigía a la Torre Hokage para reunirse con Sarutobi y Hiruzen. En cuanto a Baisi, como era de esperar, lo dejaron en la sede. ¿Por qué no fue sorprendente? La razón era simple: independientemente del hecho de que las misiones que implicaban recopilar inteligencia en otros países eran propensas a la exposición de identidad, incluso las sencillas tareas de asesinato nunca le habían permitido abandonar la Tierra del Fuego. En cuanto a la mezcla antes de Sarutobi y Hiruzen, eso era aún menos probable, por lo que la selección para el destacamento de protección no lo incluía. Por tanto, no tuvo más remedio que permanecer en el cuartel general. Al mismo tiempo, sin nadie a cargo en el cuartel general raíz y las defensas inadecuadas, ¿cuál podría ser un mejor momento para escapar que ahora? La respuesta fue ninguna: esta fue la oportunidad perfecta. Sin embargo, Baisi todavía no actuó de inmediato. La razón era simple: Danzo aún no se había ido y muchos ninjas de Root que habían recibido órdenes aún no habían partido, por lo que tuvo que esperar un poco más. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.